Hola amigos, ¿les ocurre de ver números que se repiten por todos lados o aparecen plumas en su camino y no saben de dónde han aparecido? Es signo de que van a ocurrir cosas en sus vidas que harán que progresen espiritualmente. Soy el niño y este es un canal espiritual donde les enseñaré lo que necesitan para elevarse espiritualmente y tener conocimiento sobre el mundo espiritual. Estas cosas no solo le ocurren a personas con dones espirituales o especiales, les ocurre a todos, porque todos somos espíritus encarnados, y hay espíritus que están con nosotros ayudándonos. El prestar atención a estas cosas, intentar abrir la mente y acercarnos a la espiritualidad, hará que podamos encauzar nuestra vida por el buen camino y seamos un poco más felices. Todos tenemos con nosotros espíritus guías que intentan ponerse en contacto con nosotros, pero a veces no lo consiguen y el problema somos nosotros. Esta es su forma de hacerse notar. Esos que están en un despertar espiritual. Pronto haré un vídeo donde mencione sobre mi nuevo libro, que tratará del despertar espiritual y será una guía para quien tenga un don. Hoy vamos a ver la diferencia entre guía espiritual, maestro ascendido, ángel de la guarda y espíritu guía. Son muchas las personas que me han pedido que hiciera este vídeo porque no sabían bien la diferencia entre uno y otro, ya que a veces entre ellas tienen relación y pueden dar lugar a equivocación. Intentaré explicárselo. Maestro ascendido. Un maestro ascendido sería un alma elevada espiritualmente a un nivel alto, la cual posee gran conocimiento, sabiduría y experiencia. Esta alma, al haber vivido muchas vidas, ha adquirido sabiduría de esas vivencias y ha ido depurando su espíritu con ellas, dejando atrás mantos oscuros que le alejaban de la pureza del alma y le ataban a la materia. Con su sabiduría es apta para poder enseñar a otras almas menos elevadas todos sus conocimientos y hacer que éstas progresen y se eleven espiritualmente. Sin duda es de gran ayuda para las demás almas tener un maestro ascendido. Este maestro igual puede enseñar a almas en el plano espiritual o puede ayudar en la tierra a otras almas encarnadas como guía espiritual. Guía espiritual. Un guía espiritual es la persona con conocimientos espirituales que están a otro nivel y puede dar consejo a personas que lo puedan necesitar. Una persona desorientada en su vida, espiritualmente o no, puede ser aconsejada por este tipo de personas que tratan de ayudarla a estar mejor y llevar una mejor vida. Los guías espirituales suelen ser maestros del plano astral encarnados para ayudar. Espíritu guía. Todas las personas llevamos con nosotros un espíritu junto a nosotros que nos guía y aconseja en la vida. Ese espíritu puede ser un familiar nuestro elevado o no. Lo puede llegar a ser de otra vida. Se suelen conocer en el plano espiritual, pero suele pasar que la persona no lo reconozca si lo viera. Dependiendo a lo que haya venido la persona a la tierra, dependiendo cuál sea su misión, puede llevar a su lado un espíritu más elevado, el cual le aconseja. El espíritu guía tiene como misión ayudar a la persona asignada y guiarla para que sus actos en la vida sean provechosos para su progreso espiritual, ya que a eso se viene a la tierra. El espíritu guía tiene luz, tiene una misión para el bien de esa alma encarnada, pero cuando esa persona se da a la mala vida, le rodean y atrae sombras negras que provienen de lugares oscuros. Al ocurrir esto, el espíritu guía se aleja, ya que la persona no escuchó sus recomendaciones y se dio a la mala vida. Ángel de la guarda. El ángel de la guarda sería parecido al espíritu guía, ya que nos aconseja y nos protege. Este normalmente sí es un familiar que está con nosotros ayudándonos. La diferencia que tiene con el espíritu guía es que el espíritu guía puede ser un alma elevada y su misión ser más fuerte e importante que de un espíritu que acompaña a un familiar encarnado. Estos espíritus familiares que nos acompañan y aconsejan
lo más normal es que no tengan la elevación de ese espíritu guía, que puede ser un maestro ascendido asignado para esa misión. Ya que estamos comparando y diferenciando términos, vamos a ver ahora estos dos que a algunas personas también les cuesta diferenciar. Almas en pena. Las almas en pena o almas errantes son las almas que por cualquier circunstancia no han llegado a la luz y se han quedado en este plano. Estas almas no tienen luz, se han quedado en el plano terrenal sin pertenecer ya aquí, y habrá que ayudarlas a ir a la luz. Una de las misiones más importantes para las personas que tienen dones o son mediums es ayudar a estas almas perdidas. Por eso las notan cuando están cerca, se ponen mal del estómago, de la cabeza, les da tristeza sin razón aparente, los ven o los oyen que les llaman. Piden su ayuda. Estas son las almas en pena. Pueden llegar a ser familiares nuestros o de otras personas, a los que algo les quedó pendiente, algo les atormenta o necesitan un perdón. Hice un vídeo de cómo ayudarles que dejaré al final. Almas del purgatorio. Las almas del purgatorio son almas que están purgando, valga la redundancia, errores que cometieron en una vida que acabó. Dependiendo cómo sea nuestro comportamiento en la tierra y los actos que hayamos cometido, para nuestra alma será como manchas negras que deberemos limpiar. Así se le llama a las almas que están expiando, limpiando o purgando su alma, como deseen llamarlo. Quien me oiga hablar por primera vez y no sepa de mí, pensará ¿cómo sé todo esto? Soy medium, llevo 22 años trabajando para el mundo espiritual, teniendo experiencias y sucediéndome sucesos espirituales. Y hasta ahora tenía como cometido enseñar sobre el mundo espiritual a todo aquel que me quisiera escuchar. Pero todo no es para siempre en esta vida, por ello he realizado este libro. Creer sin ver más allá de la luz. Es ideal para todo aquel que desee saber qué hay más allá de la muerte. También para quien haya perdido a un ser querido o no sepa qué hacer con su vida. Seguro le ayudará. Quien realmente haya creído en mí apreciará este libro y creo será un bonito recuerdo. Lo hice con mucho amor. Pronto haré un vídeo sobre el libro viajero, que es este mismo, pero ya les explicaré. Un saludo.